Segunda unidad. Objetivo general de la segunda unidad. Desarrollaremos las diversas estrategias para lograr una adecuada comprensión lectora que favorezca el análisis de los textos leídos. Objetivos específicos de la segunda unidad. Conoceremos las estrategias cognitivas en el proceso de comprensión de la lectura. Segundo punto. Analizaremos las estrategias metacognitivas para monitorear las propias actividades que poseemos sobre el procedimiento de comprensión de la lectura. Aprenderemos a reconocer nuestras propias estrategias metacognitivas en cada fase del proceso lector. Estrategias cognitivas para la comprensión de la lectura. En este primer punto desarrollaremos las diversas estrategias cognitivas de comprensión lectora que nos van a permitir contar con mejores herramientas para lograr una adecuada comprensión del material leído. Estrategias metacognitivas de comprensión lectora. En este segundo punto trataremos sobre las estrategias metacognitivas de comprensión lectora, donde analizaremos cada uno de los procesos implicados en el acto de leer, como es la planificación, supervisión y evaluación del proceso de lectura. Análisis de las actividades de metacomprensión lectora. En este tercer punto trataremos una forma de medir cualitativamente nuestras maneras de llegar a la metacomprensión de los textos leídos. Ofreceremos preguntas de autoanálisis, con lo cual obtendremos un perfil sobre las habilidades de metacomprensión de la lectura que poseemos. Estrategia de comprensión lectora. Muchas veces cuando estamos al frente de un material de lectura, pasamos nuestra vista por ella. Lo leemos a nuestra manera, intentando sacar una idea de lo que nos quiere decir el texto. Sin embargo, en muchas ocasiones nos ha ocurrido que al terminar de leer e intentar extraer alguna comprensión o idea de la lectura, y al plantearnos preguntas sobre lo que nos ha querido señalar el texto, nos encontramos con una gran interrogante, quedándonos en blanco sobre su real significado, recordando muy poco la información contenida sobre el tema. Frente a este problema surge una inquietud para el lector: cómo llegar a la comprensión de los textos de manera eficaz. ¿Qué estrategias me ayudarán a conseguir la comprensión de lo que leo? A continuación, revisaremos de qué manera podemos obtener una mejor comprensión de los textos leídos. Para ello, explicaremos lo que son las estrategias de comprensión lectora. Esta se refiere a un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para mejorar la calidad de comprensión de los textos leídos. Las estrategias de comprensión lectora se dividen en dos tipos: A, las estrategias cognitivas de comprensión lectoras, y B, las estrategias metacognitivas de la comprensión lectora. Ambas estrategias son muy útiles para la comprensión de la lectura y se necesita integrarlas al momento de ejecutar la lectura de un texto. A continuación, veamos en detalle cada una de las mismas. Empezaremos por explicar en primer lugar qué son las estrategias cognitivas. 1. Estrategias cognitivas de comprensión de la lectura. Las estrategias cognitivas se refieren a aquellas acciones que nosotros realizamos internamente de manera organizada
para gobernar nuestros procesos de atención, pensamiento y resolución de problemas, para procesar la información y regular dicho procesamiento. ¿Qué acciones me van a permitir comprender mejor la lectura? ¿Cómo es que estas acciones ayudarán a gobernar y enfocar nuestra atención, pensamientos y resolución de ciertas interrogantes sobre la lectura? Pues para ayudar de los lectores se han establecido una serie de estrategias cognitivas para ayudarnos a comprender mejor lo que leemos. Por ejemplo, si queremos extraer la idea central o principal de los textos, existe una estrategia que nos ayudará a conseguir nuestro objetivo. Nos referimos a la identificación de la idea principal de cada párrafo y cómo lo haremos. Si prestamos atención a la siguiente explicación, encontraremos la respuesta a esta pregunta y aprenderemos a encontrar la famosa idea principal en los párrafos. 1.1. Idea principal. La idea principal es una de las técnicas de comprensión a las que se ha dirigido muchas investigaciones, aunque, por otra parte, la expresión idea principal también ha sido objeto de una ambigüedad en sus definiciones que nos han producido cierta confusión. Se han empleado expresiones como esencia, resumen, puntos principales, proposiciones superordinarias, macroestructuras, superestructuras, superordinadas, impresión general, información importante, tema central, visión de conjunto, punto de vista. A pesar de ello, la cuestión de términos es menos importante que la idea en sí que todos tenemos sobre lo que es importante de un texto, ya sea narrativo o expositivo. La idea general de un párrafo en los textos sencillos tienden a expresarse por lo general en las primeras líneas o frases del mismo. Un ejemplo de cómo encontramos la idea principal. Leamos el siguiente párrafo y luego extraemos la idea principal. A Luisa, mi novia, le gustan mucho los perros. A mí no tanto. De hecho, yo soy alérgico a esos animales. Estos animales de compañía pueden ser de gran utilidad para muchas familias, ya que se han convertido en compañeros emocionales para los más pequeños y compañeros de vida para los adultos. El tema de este párrafo no es otro que los animales, pero sobre los perros podemos decir cantidad de aspectos diferentes sobre este mismo tema. Observemos la siguiente forma que nos ayudará a sacar la idea principal de un párrafo. Idea principal igual a tema más lo que se dice del tema. En el párrafo anterior el tema es los perros. Y lo más importante que se dice sobre ello es que pueden ser de mucha utilidad para muchas familias. Así, la idea principal del párrafo será: los perros pueden ser de mucha utilidad para muchas familias. Para seleccionar la idea principal de un párrafo es muy importante que aprendamos a separar la información relevante o más importante de la superflua o menos importante. Veremos a continuación la manera de obtener la idea principal a través del siguiente ejercicio. Realizaremos la lectura que se nos presenta adelante y posteriormente elegiremos la idea principal. La cosa es que la tía Mila recibió una invitación de su prima Titi. Hacía 10 años que no había visto a Titi. Titi tenía 2 niños, Gaby y Jorge, y Mila quiso llevarles algo. Les compró un teléfono infantil y un juego de datos y pensó: a lo mejor les gustará algo vivo.
Así es que compró 2 tortugas. Elijamos lo que es más explicativo e importante. Titi Mala visitó a Titi. Tía Mala visitó a Titi y sus sobrinos y les llevó unos juguetes y unas tortugas. Tía Mala compró un teléfono y un juguete de edad. Titi invitó a Mila. Definitivamente, si hemos realizado un correcto análisis de la lectura, la última alternativa presenta la idea principal del texto. Tía Mila invitó a Mila. De este hecho se desprende las otras ideas sobre el regalo y la visita que realizaría Mila a su prima Titi. Otro aspecto importante que tomaremos en cuenta mientras realizamos la lectura de un texto es la manera de descubrir el significado de las palabras que son desconocidas para nosotros. A continuación señalaremos algunas formas de poder aclarar el significado de estas palabras y conseguir, sin necesidad de un diccionario, su real significado. Por ello, tocaremos el siguiente tema sobre las claves contextuales. 1.2. Las claves contextuales. Existen muchas formas de poder adquirir el significado de las palabras desconocidas. Quizás la manera más eficaz y frecuente utilizada por nosotros consiste en constante exposición a materiales escritos. La mayor parte del vocabulario lo aprendemos a partir del contexto. Cuando leamos una palabra que es desconocida, tenemos a identificar el contexto en el que aparece para inferir su posible significado a partir de los datos que ahí encontraremos. Veamos un ejemplo. Si pusieron en marcha a primeras horas de la tarde, Guillermo llevaba cautelosamente el gato de su casa, lavado y cepillado. Lo llevaba con ese cuidado para que nadie pudiera molestarse con él. La palabra desconocida es cautelosamente. Seguimos leyendo y en la frase siguiente encontramos una explicación posible cuando leemos la palabra cuidado. El procedimiento para el entrenamiento de la técnica de claves contextuales consiste en que preparemos una lectura breve y subrayemos aquellas palabras de significados desconocidos. Se trata de que conozcamos o elaboremos el significado sin tener que utilizar el diccionario. Aquí ofreceremos algunos ejercicios sobre la manera de utilizar las claves contextuales. Hagamos la lectura del siguiente enunciado. Ejemplo: llevo puesto el bombín. El sombrero es en forma de Z. Una vez que hemos iniciado la lectura del enunciado y detenemos la presencia de una palabra desconocida, en este caso de la palabra bombín, procedemos al subrayado de la misma. Ejemplo: llevo puesto el bombín, el sombrero es en forma de Z. Sin embargo, al continuar con nuestra lectura encontramos el significado de la palabra, hasta ese momento desconocida, con una revelación, la cual nos da el significado de que se trata de un sombrero de una forma especial. El mismo procedimiento para conocer el significado de algunas palabras desconocidas lo realizaremos en el siguiente ejercicio. Me resulta inverosímil, improbable, poco cierto que eso sea así. Al momento de realizar la lectura encontramos posiblemente que la palabra desconocida en el enunciado anterior sea inverosímil. Entonces subrayaremos la palabra y procederemos con la lectura hasta el término de la oración. Me resulta inverosímil
improbable, poco cierto que eso sea así. Al terminar la lectura del enunciado, encontramos que la palabra verosímil tenía un significado que señala en la misma oración. Nos planteamos a continuación dos nuevos ejercicios prácticos para que podamos seguir ejercitando sobre las claves contextuales. Ejemplo, el submarino primero afloró a la superficie y después se sumergió en el agua. Aquí lo tenemos que verificar que es la palabra afloró. Tal vez no sea muy clara para nosotros, la subrayemos para no perderla de vista. El submarino primero afloró a la superficie y después se sumergió en las aguas. Para encontrar el significado de esta palabra, recurrimos a la siguiente parte de la frase, donde encontramos la clave contextual y después se sumergió en el agua. Esto nos da la idea de que la palabra afloró significa emergió de las aguas, lo que nos aclara el significado de la frase. Ahora, ya que tenemos una idea más clara acerca de la importancia de las claves contextuales para lograr una mejor comprensión, pasaremos a revisar otras estrategias que nos ayudarán a conocer las palabras desconocidas haciendo uso de las sinónimos y antónimos. Leamos. 1.3. Los sinónimos antónimos. Las estrategias de localizar palabras sinónimas y antónimas es de uso frecuente. Además de utilizar el diccionario, podemos emplear procedimientos de reconocimiento de palabras que, bien por formar parte de nuestro vocabulario o bien por la similitud morfológica, nos puede ayudar a la asociación de ambos tipos de palabras. Veamos algunos ejemplos para identificar palabras antónimas. Recordemos que los antónimos son palabras de significado opuesto. Las palabras en negrillas y cursivas dentro de la frase subsiguientes son antónimos. Nos apoyaremos en las palabras en cursiva para deducir el significado de la palabra en negrilla. Enseguida observaremos la palabra o frase que mejor define la palabra en negrilla. El edificio que derruido en el terremoto, pero sus dueños estaban decididos a reconstruirlo. Como hemos señalado anteriormente, la palabra en negrilla es derruido. La palabra en cursiva es reconstruirlo. Son antónimos para poder identificar el significado de la palabra negrilla, que nos pudiera ser difícil de entender, recurrimos a su antónimo. Reconstruirlo. Es muy seguro que inmediatamente encontraremos un significado más exacto del mismo. Luego que ya tenemos una idea más clara del término, elegiremos la opción entre las tres alternativas que nos presentan y que define con mayor precisión la palabra en negrilla. Veamos enseguida con la práctica del siguiente ejercicio la palabra que brinda el significado de la palabra derruido. Derruido. A. Concluido. B. Desplazado. C. Destruido. La palabra que elegimos entonces es C. Destruido. Así es, destruido es la palabra que aclara el significado de la palabra derruido. Esto lo hace conseguido con la ayuda de la palabra en cursiva. Ahora realizaremos dos nuevos ejercicios. Primer ejercicio. El día estaba encapotado, tanto que resolvimos posponer la excursión
campestre para otra ocasión más soleada. Encontramos una palabra en la que la afirmación que nos queda muy clara en cuanto a su significado. Nos referimos a la palabra encapotado. Sin embargo, tenemos una palabra antónima, soleado, al final de la afirmación, que nos da una pista de su significado. Enseguida nos proponemos tres alternativas para encontrar su real significado. Encapotado: A, bello; B, nublado y gris; C, caliente y seco. Al tener estas tres alternativas, ubicaremos la que da un significado más cercano a la palabra encapotado. Elegiremos entonces la alternativa correcta, que es la B, nublado y gris. Efectivamente, la palabra nublado y gris refleja el verdadero significado de la palabra encapotado. Realizaremos ahora el significante ejercicio sobre la importancia de las palabras sinónimas y antónimas que nos ayudan a reconocer el significado de la palabra desconocida en la lectura. Efectuamos la lectura de la siguiente oración. Aun cuando al comienzo el libro me había parecido aburrido, resultó decididamente absorbente. Encontramos la palabra absorbente que nos deja algunas dudas en el significado. Sin embargo, tenemos una palabra antónima, aburrido, en la afirmación que nos da una pista de su significado. Enseguida nos proponemos otra alternativa para encontrar su real significado. Absorbente, interesante, un superventas, sea reluciente. Al tener estas tres alternativas, buscaremos la que da un significado más cercano a la palabra absorbente. Elegiremos entonces la alternativa correcta, que es A, interesante. Como es de suponer, la palabra interesante resulta ser la que brinda el significado de la palabra absorbente. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta para una adecuada comprensión lectora es la transformación a nuestras propias palabras de la comprensión que hayamos adquirido de un tema. A esto nos referimos en los siguientes puntos a tratar con respecto a la lectura parafraseada. 1.4. La lectura parafraseada consiste en que debemos traducir al lenguaje o vocabulario propio, lengua o comprensivo, las expresiones que pueden resultar relativamente difíciles o bien de recordar o bien de asimilar su significado. Parafrasear no supone expresar las ideas, las frases que el lector expresa en la lectura con otras palabras propias de cada uno de nosotros. Como lectores debemos iniciar la ejercitación con la lectura de frases cortas. Por ejemplo, leamos la frase y repitámosla con palabras distintas. Había una gran algarabía entre el pequeño tío. Con la propia palabra de entonces, la gente estaba muy entusiasmada. En la medida en que podamos adquirir ciertas habilidades, se puede aumentar la extensión de los textos y trabajar ya en lecturas habituales. En resumen, la estrategia se concreta en la siguiente frase. Seleccionemos el texto. Haremos en frase, expresaremos frase de ayuda con el mismo significado igual, variación en alguna de las palabras integrantes. Parafraseo. D. Leeremos las frases y las escribimos. E. Expresaremos la idea principal. Realicemos la práctica de la lectura parafraseada a continuación. Punto. Seleccionemos el texto. El señor Suárez hizo un control de sus alumnos
les dijo que deberían terminar en 40 horas a lo máximo. Todo el mundo, excepto Susana, lo hizo en solo media hora. Cuando la hora llegó a su término, Susana estaba aún enfocada en su labor. Ahora segmentaremos este párrafo en la frase que lo conforma. Fase 1. El señor Suárez hizo un control de sus alumnos. Enseguida ofreceremos una frase de ayuda que tenga el mismo significado que el anterior. Traduciéndolo a nuestras propias palabras, propondremos la siguiente frase de ayuda. Fase de ayuda 1. El profesor Suárez tomó una prueba a sus alumnos. De la misma manera realizaremos el mismo procedimiento con la segunda frase. Fase 2. Les dijo que deberían terminar en 1 hora a lo más. Fase de ayuda 2. Solo les dio 1 hora como plazo máximo para terminar la prueba. Ahora nos concentraremos en la tercera fase. Fase 3. Todo el mundo excepto Susana lo hizo en solo media hora. Fase 3 de ayuda. Todos los alumnos lo realizaron en media hora, pero Susana demoró más tiempo. Finalmente ubicamos la cuarta frase que dice: fase 4. Cuando la hora llegó a su término, Susana estaba aún enfrascada en su labor. Fase de ayuda 4. Al término de la hora, Susana todavía se encontraba contestando la prueba. Luego que realizamos la lectura parafraseada, determinamos la idea principal, que en este caso sería la idea principal. El plazo máximo de la prueba era 1 hora, pero solo una alumna demoró más del plazo establecido. A continuación presentaremos otras interesantes estrategias para lograr la comprensión del texto. Nos referimos a las inferencias. Estas nos ayudarán a organizar acciones de pensamiento y resolución de interrogantes sobre la lectura. Ponemos mucha atención al tema, ya que es una parte primordial en el razonamiento que debemos desarrollar como futuros estudiantes del nivel universitarios. 1.5. Las inferencias. Cuando tenemos dificultades para comprender un texto, frecuentemente atribuimos el problema o la falta de conocimientos que tenemos sobre el tema, el desconocido del vocabulario o los conceptos de los que trata el tema, o bien porque no tenemos buenas estrategias de comprensión. Leemos superficialmente sin distinguir lo más importante o lo accesorio. Con menos frecuencias solemos pensar que el problema radical en el texto, pensando tal vez en que el autor ha expuesto las ideas de forma inadecuada, como que el texto está poco estructurado o que es poco claro. La causa de este problema no hay que buscarla en nosotros como lectores o en el texto por separado, sino en la inadecuación entre el texto y nosotros como lectores, y más en concreto en el proceso donde se relacionan ambos elementos. Estamos hablando en este caso de las inferencias que realizamos entre párrafos que se presentan en la lectura. A lo largo de nuestra experiencia como lectores, nos hemos dado cuenta que durante la lectura de un texto conectamos y sintetizamos las ideas del texto, evocamos ideas de nuestros conocimientos previos y elaboramos nuevas ideas. El resultado de este proceso es la construcción de una red o representación mental jerarquizada de ideas. Este tipo de procesamiento de la información o extracción de relaciones pueden ser facilitadas por el texto mediante la repetición de términos o la explicación de relaciones entre ideas. Sin embargo, cuando estos recursos se hayan
ausentes en el mismo texto. Debemos establecer la conexión mediante la realización de inferencias. Otras estrategias conectivas de comprensión lectora. 1.6. La lectura. Procede de la denominada lectura repetida, que en realidad consiste en que leamos varias veces un fragmento breve y significativo en voz alta hasta alcanzar una fluidez satisfactoria. Puede aplicarse también a la superación de dificultades de aprendizaje en comprensión. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento consiste en leer de nuevo el párrafo o el tramo lector en donde hayamos tenido dificultad, a la vez que apliquemos otras medidas que nos garanticen una mejor comprensión, como por ejemplo, mejorar nuestra atención sostenida. Realizaremos un ejercicio práctico al respecto. Leamos el siguiente párrafo. Los caballos y los cerdos se relacionan en términos de clase. Designan entidades pertenecientes a una misma clase, denominada animales. Las palabras configuran un ejemplo si designan elementos que pertenezcan a una misma clase. Un purasangre es un ejemplo de cierto tipo de caballo, pero pertenece a la vez a la clase de los animales. El nombre dado a un caballo en particular, como puede ser moteado, es otro ejemplo dentro de los caballos. Las relaciones de propiedades describen rasgos específicos de una clase. Un ejemplo dentro de una clase. Cuadrúpedo es una palabra descriptiva de los caballos y un rasgo particular de ellos. Al finalizar la lectura del párrafo, no nos queda muy claro la idea central del texto. Para ello, efectivamente, la relectura del mismo. Una vez culminada la relectura o lectura repetida del párrafo, tenemos una aproximación más cerca y exacta a la idea central, que en este caso se refiere a la idea central. Las palabras pueden relacionarse entre sí en términos de clase, ejemplo o propiedad. Otro procedimiento que utilizamos con frecuencia para comprender y recordar la información de los textos es la lectura recurrente. Aquí conoceremos sus alcances. 1.7. Lectura recurrente. Consiste en volver a leer una parte del texto con el objetivo de alcanzar su almacenamiento en la memoria. Podemos realizarlo cuantas veces sea necesario para asegurarnos de que se ha aprendido. Se diferencia de la técnica de relectura, en que en la recurrente el objetivo es consolidar una comprensión-aprendizaje, mientras que en la relectura pretendemos comprender o solucionar una dificultad de comprensión. Otra estrategia de lectura muy interesante como para conseguir la comprensión de los textos es la lectura continua. La presentamos a continuación. 1.8. Lectura continua. Consiste en seguir leyendo el texto después de haber leído una palabra o frase que presenta para nosotros dificultades de comprensión hasta encontrar más información en las siguientes frases, párrafos que pueden servirnos para alcanzar una mejor comprensión de las palabras o frases leídas. Otra técnica que nos ayudará a comprender los textos leídos y nos ayudarán a enfocar nuestra atención y pensamiento sobre el mismo es la imaginación del contenido del texto. Veamos de qué se trata. 1.9. Imaginar el contenido del texto. La técnica consiste en generar imágenes mentales sobre aquellas partes o elementos de la lectura donde se produzca la dificultad. Consiste en imaginar lo que leamos y plantearnos lo siguiente: ¿qué nos imaginamos? ¿Qué detalles tiene lo que nos imaginamos, etcétera?
Todo ello nos ayudará a nuestra atención y motivación frente al tema y a formularnos hipótesis sobre lo leído, el cual es otro elemento que favorece a la comprensión lectora. Aquí lo detallaremos. 1.10. La formulación de hipótesis. Al momento de leer, realizamos una serie de predicciones acerca de lo leído. Es mediante su comprobación que construimos la comprensión. Las predicciones consisten en establecer hipótesis razonables y ajustadas sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándonos en la interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos previos y la propia experiencia del lector. Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada día, estamos constantemente formulándose preguntas. En la medida en que respondemos a estas interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo. Cuando nos proponemos leer un texto, los elementos textuales del texto y los contextuales del lector activan nuestro esquema de conocimiento y sin proponernos anticipamos aspectos de su contenido, formulamos hipótesis y hacemos predicciones sobre el texto. ¿Cómo será? ¿Cómo terminará? ¿Cuál será el final? La respuesta a esta pregunta la encontraremos a medida que vayamos leyendo. Otra forma de incrementar nuestra comprensión de la lectora es a través de la generación de analogías, en que consiste la misma. A continuación mostraremos una explicación sobre ella. 1.11. Generación de analogía. Consiste en comparar el texto que se lee con alguien. Recuerdo similar que se tenga del tema. Es una técnica que nos ayudará con su comprensión y almacenamiento de nuestra memoria. Veamos un ejemplo donde presentamos párrafo cada generación de analogía. Según la leyenda de los pies rojas, Manuto es quien hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Ahora más maravillosa es el hombre, según la leyenda. Cuando Minuto terminó de crear el cielo, la tierra, los animales, las plantas, vio que faltaba alguien que dominara todo eso. Entonces decidió crear al hombre. Este párrafo lo podemos comparar con los conocimientos que tenemos sobre la creación divina, haciendo una analogía con las explicaciones religiosas de nuestras culturas. Como hemos estudiado, las estrategias cognitivas nos permiten realizar un análisis cuidadoso del material escrito. Sin embargo, hay otro tipo de estrategias que no solamente permiten lo anterior, sino que además agregan conocimiento sobre el propio conocimiento, o también llamado metacognición, sobre el propósito lector. Este interesante tema lo señalaremos y trataremos a continuación con el nombre de estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas. Para que nosotros desarrollemos el pensamiento metacognitivo, deberíamos identificar la naturaleza de nuestros pensamientos y, en lo referido a la lectura, lo que pensamos sobre ella y sobre nuestras habilidades para abordar el procedimiento didáctico para obtener información y fomentar la metacognición. Consiste en formularnos preguntas aplicando a la metacomprensión, plantearnos cuestiones tales como: ¿qué hacer para comprender la lectura? ¿Cómo nos damos cuenta de que no entendemos una parte del texto? Porque nos resulta difícil comprender un texto como este. Las destrezas metacognitivas que debemos entrenar se organizan de acuerdo con la siguiente secuencia. 2.1. Habilidades de planificación.
son todas aquellas que se consideran previas al inicio formal de acto lector. Nos preparan para afrontar la lectura con una herramienta o técnicas facilitadoras de la comprensión lectora. A continuación señalaremos la siguiente estrategia. A. Las ideas previas. Consiste en relacionar la información nueva con los conocimientos previos que se poseen acerca del texto que veamos a dar lectura. Antes de iniciar la lectura debemos activar nuestra propia información sobre el título, el contenido, las características generales, etc. De modo que activemos las ideas o conocimientos que podamos poseer sobre ello e iniciar la lectura con la activación de nuestros esquemas mentales sobre el contenido que vamos a leer, basándonos en experiencias lectoras anteriores. Otro punto importante que complementa las habilidades de planificación es el planteamiento de objetivos para la lectura. Objetivo B, objetivo de lectura. Antes de iniciar la lectura es deseable que nos propongamos unos determinados objetivos para que voy a leer este texto. Se puede leer a contestar algunas preguntas para pasar un rato distraído, para averiguar unos datos, para aprender determinados contenidos, etc. Pretendemos conseguir con esto la motivación suficiente para leer. De otro lado, también tomaremos como punto importante a ser incluido en este tipo de habilidades la planificación de estrategia de comprensión de lectura. C. Planificación de estrategia de comprensión. En esta fase inicial debemos plantearnos qué estrategia emplearemos, cognitiva y no cognitiva, para asegurarnos la comprensión adecuada de la lectura, como por ejemplo utilizar el parafraseo, la formulación de hipótesis, la elección, etc. 2.2. Habilidades de supervisión. Consiste en controlar el proceso lector a través de estrategias que previamente habremos establecido en la fase anterior. Para conseguir ello necesitamos realizar los siguientes estrategias. A. Reflexionar sobre los objetivos. Se puede realizar mediante la formulación de preguntas tales como: ¿estoy consiguiendo lo que me proponía? B. Detectar aspectos importantes. Durante el transcurso de la lectura podemos hacer breves pausas para preguntarnos si lo que acabamos de leer es importante o no lo es tanto, como el propósito de realizar una lectura recurrente para afianzar su comprensión. C. Identificar las causas de la no comprensión. Es aconsejable que aprendamos a formularnos preguntas tales como: ¿por qué no comprendo esto? ¿Será porque leo muy deprisa? ¿Será porque no presto suficiente atención? A continuación seguiremos realizando el ejercicio práctico con el ejemplo de la lectura del Imperio de los Incas. Desarrollemos nuevamente la lectura del mito. Nos permitimos la lectura y lo leamos nuevamente. 2.3. Habilidades de evaluación. Finalmente, al término del proceso lector, deberemos establecer actuaciones evaluadas de la lectura a través de la formulación de preguntas tales como: ¿qué es lo que hemos comprendido? ¿Dónde hemos tenido dificultades? ¿Cómo lo hemos podido comprender? ¿Qué nos ha ayudado a comprender? Aplicando lo aprendido. Aplicando estas preguntas al ejercicio que hemos realizado con la lectura de los Incas. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre la segunda unidad didáctica, que habla sobre los diagramas. En este primer punto veremos las bases teóricas sobre la elaboración de diagramas,
Revisaremos ejemplos y su aplicación práctica en la comprensión y recuerdo de la información presentada en el texto. Mapas conceptuales. En este segundo punto revisaremos los aspectos teóricos sobre diseño y elaboración de mapas conceptuales para la organización gráfica y sencilla de conocimiento. Diagrama de flujo. En este tercer punto revisaremos las bases teóricas acerca de los diagramas de flujo que señalarán ejemplos y formas de cómo poder elaborar procesos y procedimientos. Tercera unidad, introducción a las técnicas de estudio. Uno de los recursos más importantes y significativos para el trabajo intelectual es el uso de técnicas de estudio para lograr el análisis y síntesis de la información revisada. Las técnicas de estudio nos permiten no solamente comprender los temas, sino que además nos aseguran su recuerdo en nuestra memoria. Empezaremos por ofrecer una técnica muy útil y práctica. Nos referimos a la técnica de los diagramas. 1. Naturaleza de los diagramas. Esta técnica consiste en una presentación del tema en base a un diagrama confeccionado con llaves dentro de los cuales se organizan los datos jerarquizados según su orden de importancia. 2. Importancia de la elaboración de los diagramas. Si esta técnica es bien trabajada por nosotros, comprobaremos que el estudio se hace mucho más rápido y completo al precisar una visión de conjunto de las ideas del tema y una concreción en sus detalles. Pasos para la ejecución de los diagramas. En cuanto a su modo de ejecución, cabe observar lo siguiente. Antes de construir un diagrama debemos realizar una prelectura o lectura rápida del tema para obtener una visión o idea global del mismo. Luego realizaremos una lectura detenida donde iremos extrayendo mayor información del tema. Enseguida realizaremos una lectura comprensiva donde iremos subrayando las palabras clave que sintetizan las ideas más importantes del tema. Luego procederemos a iniciar la ejecución del diagrama jerarquizando las ideas según su importancia. Debemos utilizar diferentes tipos de letras o tamaños o distintos colores según la importancia de las ideas. No olvidemos dejar diferentes márgenes para jerarquizar. Utilicemos solo palabras clave. Procuren realizar el diagrama de forma horizontal en la hoja de papel en una sola cara para cuidar la claridad y el orden del mismo. Más alcances sobre la ejecución de diagramas. Al realizar la revisión del tema a través de la lectura, la idea general lo obtenemos normalmente de la prelectura, que es una lectura rápida del tema, donde obtenemos una idea global de la información contenida, mientras que las ideas principales y secundarias irán siguiendo con la lectura detenida y comprensiva del tema. Mapas conceptuales. Recordemos que el mapa conceptual nos servirá como una herramienta gráfica donde podremos organizar y representar nuestros conocimientos. ¿Y cómo podemos representar un mapa conceptual que necesitamos? Vamos a verlo. 1. Definiremos los elementos básicos del mapa conceptual. ¿Qué es el concepto? Son aquellas palabras que empleamos para designar ciertas imágenes de un objeto, acontecimiento, o sea, la relación entre dos o más conceptos de un significativo y válido. Las palabras enlace son las que unen dos conceptos y señalan relación existente entre ellos. Las relaciones pueden ser verticales o horizontales. Cuando utilizamos enlaces verticales estamos relacionando conceptos que van de la general al operativo, y cuando utilizamos relaciones horizontales nos referimos a conceptos que están situados en distintos niveles de desarrollo verticales. La proposición, o también las llamamos frases, que constan de dos o más conceptos unidas por palabras, enlaces. Representaremos el mapa conceptual. Para la representación gráfica de un mapa conceptual se utiliza dos elementos gráficos, el elipse u óvalo y la línea. El elipse quiere decir que el concepto se coloca dentro del enlace que se escribe sobre o junto a la línea que une los conceptos. Segunda unidad. Objetivo general de la segunda unidad.
desarrollaremos las diversas estrategias para lograr una adecuada comprensión lectora que favorezca el